¿Cuántas veces sentiste que tu vida ocurre fuera de ti, como si fueras un espectador atrapado en decisiones que no elegiste, emociones que no controlas y circunstancias que parecen imponerse sin pedir permiso? ¿Y si todo eso fuera una ilusión tan bien construida que jamás te detuviste a cuestionarla? ¿Y si el origen de cada experiencia, de cada encuentro, de cada pérdida y cada logro no estuviera en el mundo, sino en algo mucho más cercano, más íntimo, más silencioso? Existe una idea que incomoda, no porque sea difícil, sino porque cambia por completo el lugar desde donde te percibes. Una idea que no busca consolarte, sino despertarte. No te promete que el mundo será más fácil, pero sí que dejará de ser incomprensible. Porque si lo que estás viviendo no es producto del azar ni del destino, entonces solo queda una posibilidad, y esa posibilidad redefine absolutamente todo lo que creías saber sobre Dios, sobre la realidad y sobre ti mismo. Para Neville Goddard, esta comprensión no era una teoría lejana ni una filosofía abstracta. Era una experiencia directa. Él no hablaba de un Dios separado, distante, juzgando desde algún lugar del cielo. Hablaba de algo radicalmente distinto, una presencia que no está fuera, sino dentro, y no dentro como una metáfora emocional, sino como la esencia misma de lo que eres cuando dejas de identificarte con lo superficial. Pero esta idea tiene una consecuencia que muchos evitan enfrentar. Si Dios no está afuera, si no es una entidad separada, si no es alguien que decide por ti, entonces no hay nadie más a quien culpar, ni a quien pedir permiso, ni a quien esperar. Todo lo que ocurre empieza a apuntar en una sola dirección, y esa dirección no es cómoda para el ego, porque lo obliga a soltar su papel de víctima y a mirar de frente a algo que siempre estuvo ahí, operando en silencio. Tal vez alguna vez sentiste que, aunque cambies de entorno, de relaciones o de decisiones, ciertas situaciones se repiten con distintos rostros, como si la vida tuviera una forma de devolverte lo mismo con diferentes nombres. Eso no es coincidencia, es coherencia, pero no una coherencia externa, sino interna. Una coherencia que responde a algo que rara vez observas con atención, tu propia conciencia operando sin que lo notes. La mayoría de las personas intenta cambiar su vida modificando lo visible, cambian hábitos, lugares, vínculos, pero el patrón profundo sigue intacto, y cuando ese patrón no se transforma, la realidad simplemente se reorganiza para reflejarlo otra vez. Esto no ocurre porque el mundo esté en tu contra, sino porque responde con precisión a algo que no estás mirando, algo que no grita, pero define todo. Lo que estás a punto de explorar no es una creencia para adoptar, sino una perspectiva que puede desarmar años de interpretaciones automáticas. No se trata de repetir frases positivas ni de forzar pensamientos agradables. Se trata de comprender el mecanismo invisible que da forma a lo visible, porque cuando ese mecanismo se revela, ya no puedes volver a mirar la vida de la misma manera. Y en ese punto ocurre algo decisivo. Dejas de buscar respuestas afuera y comienzas a percibir que todo lo que sucede tiene una raíz interna, no como una idea reconfortante, sino como una responsabilidad real. Una responsabilidad que no pesa, pero sí exige presencia. Porque si la conciencia es el origen, entonces cada pensamiento sostenido, cada emoción alimentada y cada identidad asumida empieza a tomar un nuevo significado. Lo más desafiante de esta enseñanza no es entenderla, sino aceptarla sin distorsionarla.
porque en el momento en que intentas suavizarla o adaptarla a lo que te conviene, pierde su fuerza transformadora. Y sin esa fuerza, todo vuelve a lo mismo: repetir, reaccionar, resistir. Pero si decides mirar de frente, sin filtros, sin excusas, algo empieza a moverse. Algo que no necesita esfuerzo, pero sí honestidad. Lo que sigue no es una promesa de cambio inmediato, sino una invitación a ver lo que siempre estuvo operando detrás de cada experiencia. Y si realmente lo ves, si realmente lo comprendes, entonces no solo cambiará tu forma de vivir, cambiará la forma en que entiendes la vida misma. Desde ese punto en el que la idea comienza a inquietarte, surge una pregunta inevitable. Si la conciencia es el origen de todo lo que experimentas, entonces, ¿qué es exactamente esa conciencia que vive en ti? No es tu nombre, ni tu historia, ni tus recuerdos. Tampoco es la voz que comenta lo que ocurre. Es algo anterior a todo eso. Algo que observa incluso cuando no lo notas. Algo que permanece cuando todo cambia. Para comprenderlo, es necesario dejar de pensar en Dios como una figura externa y empezar a reconocerlo como una presencia que se expresa a través de tu propia capacidad de ser consciente. Según la visión de Neville Goddard, esa conciencia no es una parte de ti, es lo que verdaderamente eres. No es algo que posees, es lo que está teniendo la experiencia de ser tú en este momento. Y aquí ocurre un giro profundo, porque si esa conciencia es lo que da forma a la realidad, entonces no crea desde lo que deseas superficialmente, sino desde lo que asumes como cierto en lo más profundo de tu ser. No responde a lo que dices querer, sino a lo que internamente das por hecho, incluso sin palabras. Esa diferencia es sutil, pero lo cambia todo. Muchas personas repiten afirmaciones, intentan pensar en positivo o buscan motivación constante, pero siguen obteniendo los mismos resultados. No porque estén haciendo algo mal, sino porque están actuando en la superficie. Mientras tanto, en un nivel más profundo, siguen sosteniendo una identidad que no ha cambiado. Y esa identidad es la que determina lo que se refleja afuera. La conciencia no negocia con tus deseos, no interpreta lo que quisieras que fuera, simplemente expresa con absoluta fidelidad aquello que eres en esencia en cada momento. Y ese ser no tiene que ver con lo que muestras al mundo, sino con lo que sientes como verdad cuando nadie está mirando. Ese punto invisible es el verdadero centro de creación. Hay algo que rara vez se enseña. No atraes lo que quieres, ni siquiera lo que piensas ocasionalmente. Expresas lo que eres en un nivel sostenido. Y ese ser no se cambia con esfuerzo, sino con comprensión. Porque cuando comprendes algo profundamente, no necesitas forzarlo. Se transforma de manera natural, como cuando ves algo que antes no veías y ya no puedes ignorarlo. En una de sus interpretaciones bíblicas se toma una frase que parece simple, pero encierra este principio completo. Yo soy el que soy. No como una declaración religiosa, sino como una afirmación de identidad. Ese yo soy no necesita adjetivos. Es la base desde la cual todo se define. Y lo que agregas después de ese yo soy comienza a tomar forma. Si alguien, en lo más íntimo, se reconoce como insuficiente, esa sensación se filtrará en cada decisión, en cada relación, en cada oportunidad. No importa cuánto intente compensarlo con acciones externas, la raíz seguirá intacta. Pero si esa identidad cambia, si ese yo soy
se redefine desde la conciencia, entonces la realidad comienza a reorganizarse sin esfuerzo visible. Esto no significa que el mundo sea una ilusión sin sentido. Significa que es una extensión coherente de lo que ocurre en lo invisible. No es que lo externo no importe, sino que deja de ser la causa y pasa a ser el efecto. Y cuando eso se comprende, la atención deja de enfocarse en controlar lo que ocurre afuera y empieza a dirigirse hacia el único lugar donde realmente tiene impacto. Aquí es donde muchos se detienen, porque implica un cambio de dirección. Ya no se trata de reaccionar a lo que sucede, sino de observar desde dónde estás percibiendo lo que sucede. Esa diferencia parece mínima, pero es el punto exacto donde comienza la transformación real. No en el evento, sino en la conciencia que lo interpreta. A partir de este entendimiento, surge una posibilidad que antes no parecía accesible: dejar de vivir en automático. Porque si eres consciente de tu propia conciencia, entonces puedes empezar a notar cuándo estás operando desde una identidad que ya no deseas sostener. Y en ese momento aparece algo nuevo: la elección. No una elección superficial, sino una elección interna, silenciosa, pero poderosa. La elección de reconocer quién estás siendo y permitir que eso cambie desde la raíz. No como un esfuerzo mental, sino como un acto de claridad. Porque cuando ves con claridad, no necesitas luchar. Simplemente dejas de sostener lo que ya no tiene sentido. Y en ese instante, sin necesidad de hacer ruido, algo comienza a moverse. No afuera primero, sino adentro. Y ese movimiento interno es el que, tarde o temprano, redefine todo lo demás. Entonces aparece una tensión silenciosa que no todos están dispuestos a enfrentar. Porque entender que la conciencia crea la realidad no solo abre posibilidades, también elimina excusas. Y en ese punto, la mente intenta escapar. Busca responsables, circunstancias, historias pasadas. Cualquier cosa que le permita evitar una verdad más profunda. Lo que estás experimentando no está separado de lo que estás siendo. No se trata de culpa, y es importante entenderlo con precisión. No estás siendo castigado por pensar mal, ni premiado por pensar bien. La conciencia no funciona como un juez, sino como un espejo perfecto. Refleja sin distorsión aquello que sostienes como identidad. Y ese reflejo no siempre es inmediato, lo que hace que muchas personas no logren ver la conexión entre su mundo interno y su experiencia externa. En este punto, la enseñanza de Neville Goddard se vuelve especialmente incómoda para quien quiere resultados sin transformación. Porque no basta con desear una vida distinta si internamente sigues siendo la misma persona que generó las condiciones actuales. El cambio real no ocurre cuando obtienes algo nuevo, sino cuando dejas de ser quien necesitaba eso para sentirse completo. Hay un mecanismo silencioso que opera en cada instante: la identificación. Sin darte cuenta, te identificas con pensamientos, emociones y recuerdos, y comienzas a actuar desde ahí. Esa identificación crea una continuidad, una especie de hilo invisible que conecta tus experiencias. No es el mundo repitiéndose. Eres tú manteniendo una versión de ti mismo sin cuestionarla. Y ese es el punto de quiebre. Porque si puedes observar esa identificación, también puedes interrumpirla. No luchando contra ella, sino viéndola con claridad. Cuando reconoces que no eres ese pensamiento que se repite, ni esa emoción que insiste, algo se separa. Y en esa separación aparece un espacio
donde ya no reaccionas automáticamente, donde puedes elegir desde otro lugar. Esa elección no necesita dramatismo. No es una batalla interna ni un esfuerzo agotador. Es un ajuste casi imperceptible, pero profundamente transformador. Es darte cuenta de que no estás obligado a seguir siendo quien has sido. Y en ese reconocimiento, sin afirmaciones forzadas ni rituales complejos, la conciencia empieza a reorganizarse. Aquí es donde muchos esperan instrucciones concretas, pasos definidos, una técnica que garantice resultados. Pero lo que estás explorando no funciona como una fórmula. Funciona como un despertar progresivo. Aún así, hay una práctica simple que puede ayudarte a comenzar a experimentar esto en lo cotidiano, sin necesidad de aislarte ni cambiar tu rutina. A lo largo del día, en momentos comunes, cuando algo te genere una reacción automática, detente por unos segundos. No para analizar, no para corregir, sino para observar desde dónde estás reaccionando. Pregúntate internamente, sin palabras elaboradas, ¿quién estás siendo en este momento? No como una reflexión intelectual, sino como una mirada directa hacia tu estado interno. Ese pequeño acto rompe la inercia, porque deja de importar tanto lo que está ocurriendo y empieza a revelarse quién lo está interpretando. Y cuando eso se vuelve visible, puedes notar si estás operando desde una versión de ti que ya no deseas sostener. No necesitas reemplazarla de inmediato. Solo necesitas verla sin justificarla. Con el tiempo, esa observación genera un cambio natural. No porque te esfuerces en ser diferente, sino porque ya no puedes sostener con la misma intensidad algo que has visto con claridad. Es como encender una luz en una habitación oscura. No necesitas empujar la oscuridad, simplemente deja de tener el mismo poder. Este proceso no es inmediato ni lineal. Habrá momentos en los que volverás a reaccionar como antes, y eso no significa que hayas retrocedido. Significa que estás viendo capas más profundas. Cada vez que te das cuenta, aunque sea después de haber reaccionado, estás debilitando la identificación. Estás dejando de ser automático. Y en ese cambio silencioso, empieza a ocurrir algo que antes parecía imposible. La realidad externa comienza a modificarse sin que la persigas. No porque estés controlando el mundo, sino porque ya no estás sosteniendo la misma base interna que lo generaba. Es un movimiento que no depende de la fuerza, sino de la coherencia. Este es el punto donde la enseñanza deja de ser una idea interesante y se convierte en una experiencia viva. Ya no estás intentando creer en algo, estás empezando a verlo en tu propia vida. Y cuando eso ocurre, aunque sea de forma sutil, ya no hay vuelta atrás, porque has tocado el origen y todo lo demás empieza a reconfigurarse desde ahí. Y entonces, casi sin darte cuenta, ocurre el cambio más importante de todos. Dejas de buscar a Dios como algo separado de ti. No porque hayas adoptado una nueva creencia, sino porque ya no tiene sentido seguir dividiendo lo que en esencia es uno. Esa presencia que antes parecía lejana comienza a sentirse como lo más íntimo, lo más constante, lo único que no se altera aunque todo alrededor cambie. En ese reconocimiento, la idea de Dios deja de ser un concepto y se vuelve una experiencia directa. No es una voz que habla desde afuera, ni una señal que necesitas interpretar. Es la misma conciencia que percibe, que siente, que interpreta. Es eso que está leyendo estas palabras ahora mismo, eso que ha estado en cada momento de tu vida sin cambiar de fondo, aunque todo lo demás haya cambiado.
Para Neville Goddard, este era el punto central de toda su enseñanza. Dios no es algo que debas alcanzar, es lo que ya eres cuando dejas de identificarte con lo superficial. Y cuando eso se comprende, incluso por un instante, se disuelve una necesidad profunda de aprobación, de validación externa, de esperar que algo o alguien te dé lo que en realidad siempre estuvo dentro. Esto no te convierte en alguien perfecto, ni elimina los desafíos, pero transforma completamente la forma en que los atraviesas, porque ya no reaccionas desde la carencia, ni desde el miedo constante a perder o a no ser suficiente. Empiezas a moverte desde una certeza silenciosa, una estabilidad que no depende de lo que ocurra afuera. Y desde ese lugar, algo cambia en tu manera de actuar. No porque estés intentando manifestar resultados, sino porque tu forma de percibir ya no es la misma. Las decisiones se vuelven más claras, las relaciones dejan de basarse en la necesidad y comienzan a reflejar coherencia, y las oportunidades aparecen sin la urgencia de tener que forzarlas. Hay una frase bíblica que toma un nuevo significado bajo esta comprensión. El reino de Dios está dentro de vosotros, no como una promesa futura, sino como una afirmación presente. No se trata de llegar a ese reino, sino de reconocerlo. Y ese reconocimiento no es mental, es experiencial. Es un darse cuenta que no necesita explicación, porque se siente como una verdad evidente. Cuando realmente ves esto, incluso por un momento, algo dentro de ti se relaja, no desde la resignación, sino desde la claridad. Dejas de empujar la vida, de resistir lo que ocurre, de intentar controlar cada resultado. Y en ese soltar, paradójicamente, todo comienza a fluir con más precisión, no porque el mundo cambie mágicamente, sino porque ya no estás interfiriendo desde una identidad limitada. Esto no es el final de un camino, es el inicio de una nueva forma de vivir, una donde la conciencia deja de ser un concepto abstracto y se convierte en tu punto de referencia constante, donde cada pensamiento, cada emoción, cada reacción deja de ser algo que te arrastra y pasa a ser algo que puedes observar y, eventualmente, transformar desde la raíz. Y en ese proceso, descubres algo que no puede explicarse completamente con palabras, una sensación de poder interno que no necesita demostración. No es arrogancia ni superioridad, es simplemente saber, sin necesidad de pruebas externas, que lo que eres es suficiente, que lo que eres es la fuente, que lo que eres participa directamente en la creación de tu experiencia. A partir de ahí, la vida deja de ser algo que te sucede y comienza a ser algo que expresas. Ya no te defines por lo que has vivido, sino por lo que estás siendo ahora. Y ese ahora deja de ser un instante pasajero para convertirse en el único punto donde todo se origina. Si algo dentro de ti resonó, no lo ignores. No lo conviertas en una idea más que se pierde entre otras. Permítete explorarlo, observarlo, vivirlo. Porque no se trata de creer en esta enseñanza, se trata de experimentarla. Y cuando lo haces, aunque sea por un momento, entiendes que nunca estuviste separado de aquello que buscabas. Si quieres seguir profundizando en este tipo de contenido, puedes suscribirte. No como una acción automática, sino como una decisión consciente de seguir explorando lo que realmente eres. Porque cuando comienzas a ver con claridad, ya no hay forma de volver atrás.